La morfología urbana es la forma de los edificios y su distribución en el espacio urbano. Podemos conocer una ciudad paseando, pero así solo la conocemos parcialmente. Para conocerla completa hemos de recurrir al plano o a la fotografía aérea. El plano urbano es una representación a escala de toda la ciudad en la que se puede percibir la morfología urbana, es decir, el trazado de las calles, la forma de las manzanas, la planta de los edificios, las partes de la ciudad, los edificios más importantes. La fotografía aérea es la obtención de imágenes de una zona más o menos extensa de la Tierra desde el aire. Los tres elementos más importantes para analizar la morfología de una ciudad son el trazado de las calles, el tipo de edificios y las funciones de sus calles. El trazado de las calles de la ciudad o entramado viario es el primero de los elementos. Es un elemento que se analiza mediante el plano urbano y la fotografía aérea. Ambos permiten hacernos una idea sobre el trazado de las calles de la ciudad, qué zonas son amplias y rectas, dónde son las calles estrechas e irregulares. Aunque los edificios pueden derribarse y construirse de forma diferente, el trazado de las calles de una ciudad es más difícil de modificar, por lo que su análisis nos permite conocer las huellas de la historia de la ciudad. El tipo de edificios que predomina en una ciudad es el segundo de los elementos. En este caso, los planos nos pueden dar pistas sobre el tipo de edificios. La mejor forma de analizar este elemento es la visión directa de las edificaciones, pues nos permite percibir no solo su forma, sino también los materiales constructivos empleados, su altura, sus elementos decorativos. Los edificios importantes y los monumentos de la ciudad perduran siglos, aunque a veces su entorno y las viviendas colindantes hayan sido modificados con el paso del tiempo. Las funciones de la ciudad es el tercero de los elementos. Dan a las calles y a los edificios de las distintas zonas urbanas un aspecto diferente según la función que realizan. No ofrecen el mismo aspecto las calles de una zona comercial que industrial o residencial. Sus morfologías se diferencian bastante. Como sabes, en el plano podemos observar la forma y distribución de las calles y la ubicación de los principales edificios. La manera en que están trazados las calles de una ciudad nos permite distinguir diferentes formas geométricas que suelen corresponder a diferentes épocas, ya que la manera de organizar el espacio urbano ha cambiado a lo largo del tiempo, según las necesidades, los gustos, las técnicas, los medios de transportes, etc. Veámoslos uno a uno. El plano desordenado o irregular es aquel en el que las calles no siguen un orden fijo. Las calles suelen ser sinuosas y estrechas y generan una sensación de laberinto cuando se pasea por ellas. El centro histórico de la mayoría de las ciudades andaluzas tiene este tipo de plano. En una zona de plano irregular se nota que no ha existido una planificación previa al trazar las calles. Las edificaciones parece que se han ido construyendo sin responder a un orden establecido, pegadas unas a otras y dejando calles muy estrechas y curvadas, por lo que el plano resultante terminaba ofreciendo una sensación de caos. El plano irregular suele ser representativo de las épocas más antiguas de la ciudad, cuando no existían los modernos medios de transporte y no eran necesarias calles amplias para facilitar la circulación. Las ventajas de los planos irregulares son que se adaptan muy bien al relieve y al clima y conservan el patrimonio cultural, se ha sido preservado y ha escapado de la especulación urbanística. Y sus desventajas son que impiden el tráfico rodado, suelen estar sometidos a un proceso de envejecimiento y la especulación urbanística pone en peligro su conservación. El plano ortogonal recibe varios nombres: reticular, en cuadrícula,
endamero, hipodámico. Un plano ortogonal es aquel en el que predominan las líneas rectas en el trazado de las calles, que se cortan perpendicularmente formando cuadrículas y dan una gran sensación de orden. El origen de este tipo de plano ordenado, racional y planificado, es muy remoto y se remonta a la época de los antiguos griegos. La persona que concibió este tipo de plano para organizar el crecimiento de algunas ciudades griegas de la antigüedad fue Hipódamo de Mileto, de ahí que reciba también el nombre de plano hipodámico. El plano ortogonal lo encontramos en zonas de casi todas las ciudades actuales, porque ha sido muy usado en diferentes épocas a la hora de ampliar las ciudades, construyendo nuevos barrios. Fue utilizado en los ensanches urbanos que organizaron el crecimiento de las ciudades europeas del siglo XIX en plena revolución industrial. También ha sido muy usado cuando, partiendo de cero, se fundaba una nueva ciudad, por ejemplo, en las ciudades que los españoles y los ingleses construyeron en las colonias americanas. El plano ortogonal presenta como ventajas que facilita la parcelación y la construcción de infraestructuras y edificaciones, y como desventajas, el plano ortogonal dificulta la circulación en la ciudad porque provoca un elevado número de cruces de calles y ralentiza el tráfico por la necesidad de colocar numerosos semáforos. La visibilidad del tráfico no es buena en los chaflanes en ángulo recto y el trazado es muy monótono. El plano radiocéntrico es aquel que está organizado en torno a un punto central destacado de la ciudad, normalmente una plaza, desde donde parten las calles principales en forma de radios y otras calles importantes se disponen en forma de circunferencias en torno al espacio central. El plano radiocéntrico suele darse en ciudades de origen medieval nacidas en torno a un cruce de caminos en el que había un centro importante, un castillo, un monasterio, una iglesia, un mercado. Las calles principales radiales partían de un punto central hacia las puertas de la muralla y alrededor de esas calles se construían los edificios. El trazado de las grandes vías circulares en torno al centro suele corresponderse con el trazado de las sucesivas murallas construidas en cada época que se iban destruyendo para aumentar la población de la ciudad y construyendo con una finalidad defensiva. El plano radiocéntrico tiene como ventajas el rápido acceso al centro de la ciudad, el cual suele albergar la mayoría de los negocios y servicios públicos, y la fácil comunicación entre una zona y otra de la ciudad, e inconvenientes que disminuye la visibilidad del tráfico por el trazado curvo de sus calles. El plano lineal es una forma de plano alargada en sus orígenes, generalmente organizado en torno a alguna vía de comunicación, la costa, etc., y que crece de forma alargada. Presenta como ventajas que originariamente estaban cerca de la vía de comunicación principal y como desventajas la difícil comunicación de un lugar a otro, pues siempre debe circularse por la vía de comunicación en torno a la cual crece la ciudad. Planos yuxtapuestos. Debes tener siempre presente que en la mayoría de las grandes ciudades actuales lo que se da es una suma de diferentes tipos de planos. Según las zonas de la ciudad, dependiendo de su época de construcción y de la función que predomine en ellas, en una zona puede haber un plano irregular, en otra un plano ortogonal, en una tercera un plano lineal y en otra, finalmente, puede haber un plano de tipo radiocéntrico.